yo ya quisiera estar con Cristo, pero por vosotros me quedo. Quisiera ya encontrarme definitivamente con mi Señor, pero por la evangelización de vosotros, como lo vamos a ver hoy, ay de mí si no evangelizaré, me quedo con ustedes. Entonces, por eso la cito, pero dentro del libro que nos hemos propuesto, viendo la oración, la subida al monte Sinaí de Raniero Cantalamessa, el otro día me brinqué una oración pequeñita, pero muy bella, de una santa llamada Ángela de Foligno, una italiana. Dice el autor, Cantalamessa, dice de ella, hablando de la Madre de Dios, la beata Ángela de Foligno, dice que ella estuvo tan inefablemente unida a la suma y absolutamente indecible Trinidad, que en vida gozó de la alegría de que gozan los santos en el cielo. La alegría precisamente de la incomprensibilidad, porque entendió que no se puede entender. Oigan esas frases. Y luego comenta, hasta ahí está citando a Ángela de Foligno, y después dice el lector, alegría de no entender. La santa ha dicho así la cosa más bella y más importante sobre todo este tema de la inconocibilidad de Dios. Es decir, que lejos de generar frustración, tal inconocibilidad está hecha para llenarle de entusiasmo y de alegría. Tanto al término de su ascesis quiere decir ejercicios espirituales, viene de asqueo, significa ejercitarse, él estaría más bien desilusionado si no fuera así, si pudiese entender todo, saber que Dios es infinitamente más grande, más bello, más bueno, más que cuanto llegue jamás a pensar, y que todo eso lo es por ti, para que tu alegría sea plena, para que no te roce ni siquiera el pensamiento de que podría aburrirte para la eternidad junto a Él. Eso dice Raniero. Y la oración de la santa va por ahí. ¿Y por qué dije que me la he brincado? Porque no la vi, y es realmente muy importante, porque en esta búsqueda que andamos haciendo nosotros como estudiantes de teología, de Sagrada Escritura, tenemos que entender que Dios es inabarcable, que es incomprensible, que Dios es un misterio, que la teología es un ensayo de acercamiento, nada más. Por así rezamos con Ángela de Foligno. Dame, Señor, un simple e ignorante conocimiento de ti, causa de todas las cosas. Que todo sea niebla en torno a mí, que a través de ella mi alma se arroje hacia adelante, hacia la luz y a la alegría de tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues terminamos con el matrimonio. Todavía quedaron algunas cosas que están allí para su resumen. Les recuerdo que sin resumen no hay posibilidad de aprender casi nada. Resumir es elegir, y para elegir hay que encontrarse con toda la página y con todo el capítulo. Es como en el matrimonio. Puedes tener muchas amigas o puedes tener muchos amigos, pero alguien va a terminar por ser tu novio y después tu esposo. O sea, el resumen es la quinta esencia de una lección. Y para llegar allá se necesita trabajar. Les recuerdo a los seminaristas que ese trabajo, me refiero a los alumnos del seminario, lo tienen para el 3 de noviembre, acuérdense.
Y el otro día me di cuenta que todavía no empiezan porque hice alguna pregunta que está por allí en el capítulo 2 y no se acordaban. Entonces, ya vayan trabajándolo. Luego les digo que hubo una persona, no sé si a los demás les interese, pero hubo una persona que me habló por teléfono porque le gustó el texto que les leí de Leonardo Boff en este diccionario de liturgia sobre el matrimonio. Lo voy a volver a leer para darle una terminación final. Por si les gusta, le voy a pedir a Noé que se los mande. En el amor, el hombre siente la experiencia de la plenitud, de la generosa benevolencia, de la convivencia y del encuentro unificador. Aquí la palabra hombre es genérica, si no se refiere al género, se refiere a hombre y mujer, porque así se hablaba en español, hasta que llegó el presidente Fox y decía chiquillos y chiquillas. No, la palabra hombre se refiere a hombre y mujer. Sin embargo, percibe también que el amor está siempre amenazado. Todo el que ama sabe que el amor está amenazado por la infidelidad, por la separación y la muerte. Siente que el otro no es la respuesta plena y exhaustiva de los anhelos del corazón. Lo voy diciendo despacio para que ustedes que se han enamorado y han vivido sepan de qué está hablando este teólogo. El hombre suspira por un amor eterno y profundo, que no se acabe nunca, no lo traicione nadie, que no se muera. Ciertamente que lo que él ama es solamente otra persona. Ciertamente que lo que él ama no es solamente otra persona, sino el misterio de la persona. Misterio que se revela y se encarna en ella, pero que también se oculta y se retrae. La otra persona, por mucho que la conozcas, sigue siendo un misterio para ti. Las religiones llaman Dios a ese misterio supremo e inefable que todo lo penetra y circunda. Para eso yo les diría que rezaran algún día en la soledad de su recámara el Salmo 139. Sigo leyendo. Dios a ese misterio supremo e inefable que todo lo penetra y circunda. Como decía San Pablo, en él vivimos, nos movemos y somos. Que en todo se revela y se oculta. El tú al que el hombre está abierto radicalmente no es, por tanto, el tú hermano, sino el tú divino. Por eso, en lo profundo, el hombre está desposado por y con Dios. Me refiero al hombre casado, la mujer casada. La otra persona es el sacramento de Dios. Para los que no entiendan, todos entienden lo que está diciendo, pero sacramento quiere decir el representante de Dios. Es Dios hecho visible, la otra persona con la que te casaste. La otra persona es el sacramento de Dios, el lugar personal de la comunicación epocal y histórica, o sea, de tu época y de tu historia, del amor divino. Uno es el sacramento para el otro, donde Dios se manifiesta como próximo, porque es sentido en la excelencia del amor, y al mismo tiempo como distante, porque se oculta bajo el sacramento. Hasta allí, Leonardo Boff. Si les mandan este texto y les gusta tenerlo, a lo mejor hasta les gusta hacerle un cuadrito. Boff se escribe con doble F, Leonardo Boff, para que le pongan de quién es, porque pues no tenemos derecho a quedarnos con nada ajeno. Bueno, así termino pues lo referente al tratadito del matrimonio. Les advierto, el matrimonio solamente visto por Pablo, y que no lo vimos todo porque es nada más lo que vimos en el capítulo 7 de la primera carta a Corinto.
Después hice alusión, vamos a verlo después, en el capítulo 5, verso 25 y siguientes de Efesios. Y luego les advierto que el sacramento completo se ve en teología dogmática, como ya saben los seminaristas, se ve en liturgia, cómo se celebra el matrimonio, cómo se ha celebrado el matrimonio históricamente hasta nuestros días. De hecho, eso es lo que trae este diccionario de liturgia. Y se ve desde el punto de vista del derecho. Precisamente a propósito de eso, los que trabajan allí en el, ¿cómo se llama?, en el Tribunal Eclesiástico, son personas especializadas en derecho canónico. Por favor, cierra el micrófono. Son personas que trabajan, que son especialistas en derecho canónico. De tal manera que unos trabajan en la oficina y otros trabajan en las parroquias, pero ayudan y son todos especializados en esa línea, ¿me entienden? Bien, ahora sí, vámonos a nuestra lección, porque estamos hablando del capítulo 9, verso 1 al 27, el ejemplo de Pablo de la página 86. Ubico el texto, ya lo había yo empezado a ubicar, pero lo ubico otra vez. Se trata, dentro de la parte literaria del texto, de un procedimiento lógico en espiral, uno de los grandes recursos del escritor Pablo. Aparece allá en el capítulo 2 de su libro. Por lo tanto, se compone de 3 partes. El planteamiento de una pregunta que le hacen los de Corinto en relación a las carnes inmoladas a los ídolos. Parte A. Después, el ejemplo de Pablo para iluminar desde la caridad la conducta de los que tienen esa pregunta que hacer cuando van a los mercados de Corinto, ven las carnes que han sido inmoladas en los templos a los dioses y preguntan si las pueden comer. Y Pablo les contesta. Eso lo tienen ustedes, la letra A dentro de esta distribución, porque Pablo recurre mucho perdón la forma de hablar, con cierta frecuencia recurre a esta manera de estructurar su pensamiento. En el capítulo 8, verso 1, primero, y luego después sigue, ahí en su Biblia de Jerusalén, se corta, y después empieza el punto de la vida de la caridad, el punto de vista de la caridad. En el planteamiento, alguien, por favor, lea 8.1, yo le digo hasta dónde. 8.1.6, por favor, para ubicar bien el texto. 8.1.6. Acerca de lo inmolado a los dioses, supongo que es cosa sabida, que todos tenemos conocimiento al respecto, pero el conocimiento hincha, el amor en cambio edifica interiormente. Si alguien cree conocer algo, aún no lo conoce como se debe. Como si alguien ama a Dios, ese tal es conocido por él. Ahora sí, aquí viene el planteamiento. Muy bien, esa fue la introducción. Síguele, ahora sí. Ahora bien, acerca de comer carne sacrificada a los ídolos, ya sabemos que los ídolos que vemos no significan nada, pues no hay más que un único Dios. Pues aunque la gente les dé el nombre de dioses, bien en el cielo, bien en la tierra, de forma que hay multitud de dioses y de señores. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y para el cual existimos, y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas y nosotros por él. Ahí está planteado el tema, ¿me entiendes? Ya lo tenemos. Y tengo aquí un pequeño comentario en la página 87 del 1 al 6. En el lenguaje agitado, que no parece
provenir de la contextualidad inmediata, les descubre a los corintios que no ha exigido sus derechos, aún teniendo razones importantes. Su misión es auténtica, pues ha sido pero este es ya el comentario, perdón, al 9, no. Pero antes de llegar al 9, que es lo que nos toca, en el verso 7 dice, mas no todos tienen este conocimiento, pues algunos acostumbrados hasta ahora al ídolo, comen la carne como sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se mancha. No es ciertamente la comida lo que nos acerca a Dios, ni somos menos porque comamos, ni somos más porque comamos. Pero tened cuidado de que vuestra libertad no sirva de tropiezo a los débiles. No sirva de tropiezo a los débiles. Esa es la argumentación general de todo el texto. Entonces, ahora sí ya podemos nosotros entrar a nuestro texto, capítulo 9. Capítulo 9, verso del 1 al 27, porque ya vamos a ubicar. Se van a fijar que en estos procesos lógicos en espiral, la letra B es la iluminación teológica. La letra B, repito, ya se los he dicho antes, puede estar ahí o puede estar en otra parte. En realidad es la fuerza teológica que le da explicación al problema. Pero a veces, si la lees por su parte, pareciera desconectada del problema. Aunque ahí, puesta a la mitad, donde está, es el eje sobre el que rueda toda la argumentación, ¿me entiendes? Y luego ya la letra A', aquí en el ¿cómo se llama? En el texto que tenemos, la letra B es el 9:1-27, el ejemplo de Pablo, que no es muy, decir que es decir, si tú lo lees por su parte, dices, ¿de qué está hablando Pablo? Si estábamos hablando de la carne inmolada a los ídolos, ahora, ¿por qué nos está hablando de que él no quiere cobrar cuando predica, etcétera? ¿De qué está hablando? No, sí tiene sentido. Porque después de que sigan el capítulo 10 hasta el verso 13, todo eso es el argumento B, perdón, la parte teológica, la letra B, iluminativa, doctrinal, y después viene ya la consecuencia. Tal vez los que oyeron en otro tiempo esa argumentación sería equivalente a ver y reflexionar, juzgar, ver, juzgar y actuar. Entonces, primero se describe el problema, segundo se ilumina el problema y tercero se sacan consecuencias para la vida. Dentro mismo también del gran esquema mental de Pablo. Primero la jálaca y después la jágaba. Primero la doctrina y después la vida moral, la vida espiritual. Porque acuérdense, nadie estudia para saber, sino para cambiar su vida, para vivir de otra manera. Bueno, entonces lo que nos toca ver nosotros exegéticamente, porque ya dije, no vamos a verlo todo, es nada más el ejemplo de Pablo. En el ejemplo de Pablo tenemos aquí en el 9, si quieren ustedes, una serie de preguntas muy continuas. A ver, alguien que lea 9:1. ¿No soy yo libre? ¿No soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros obra en el Señor? Si para otros no soy yo apóstol, para vosotros sí lo soy,
Vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. He aquí mi defensa contra mis acusadores. Por ventura no tenemos derecho a comer y beber. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Kefas. ¿Acaso únicamente Bernabé y yo estamos privados del derecho de no trabajar? ¿Quién hace de soldado a costa propia? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de su leche? Con eso basta. Si se fijan, es como decía yo hace un ratito, entra Pablo en forma muy así como, pues como que cambió de humor, por decir así. Entra de repente. Y son 14 interrogaciones para hacer su argumentación. Ya leíste varias de ellas. Y todas son preparativas para llegar a dar la solución intermedia. Del 1 al 6, dice, eso que acabas de leer, en un lenguaje agitado, ya dije también que es un lenguaje agitado, que no parece provenir de la contextualidad inmediata, porque venía muy tranquilo, hablando tranquilo. Les descubre a los corintios que no ha exigido sus derechos, aún teniendo razones importantes. Su misión es auténtica, pues ha sido el mismo Cristo que excepcionalmente le escogió y le envió a predicar. Él siempre lo va a decir en Gálatas, lo vamos a ver más ampliamente en Gálatas. Él dice que desde el vientre de su madre Dios lo apartó para ser apóstol de Cristo. Para ser apóstol, sí, que Cristo lo apartó desde el vientre de su madre para ser su apóstol. Y que a él se le apareció personalmente en el camino de Damasco. Y ya les he dicho, yo encuentro con todo, lo selló para siempre al viejo fariseo y lo cambió a tal forma que toda su vida se la va a regalar a Cristo. Pero aparte también les va a argumentar allá en Gálatas, en 2, 7, 9, 7 al 10, que los apóstoles, es el resumen ahí está el resumen del concilio de Jerusalén, que los apóstoles Pedro, Juan, Santiago y Juan lo habían acogido como hermano, que le habían dado la mano, así dice, y que lo habían enviado a predicar a los gentiles. O sea, que no era apóstol por su propia iniciativa, nada más porque Cristo lo llamó, sino que también la iglesia lo envió. Y luego también cito allí el capítulo 15, verso 23 al 35, donde también la iglesia de Jerusalén toda reunida lo nombra apóstol a él y a Bernabé. Lo que nos extraña es que pues habiendo terminado en una situación complicada con Bernabé, lo vuelva a citar. Quiere decir que el afecto y la amistad nunca se pierden, aunque no estuvieron de acuerdo en la forma de predicar el evangelio. Bien, luego abajo, todo apóstol debería ser sustentado por los fieles y de llevar consigo a una mujer colaboradora, la cual debería vivir también a expensas de la comunidad. La primera parte del verso 5 es ambigua. Mujer designa normalmente la esposa, como en 7:14, ya lo vimos, a propósito del matrimonio, porque el matrimonio se desarrolla del 7:1 al 16. Bueno, ahí cuando se dice, habla de mujer, habla de esposa. Y este sería el sentido de esta afirmación. Sin embargo, en todo el contexto, el apóstol sostiene su estado celibatario. Por lo tanto, no se refiere a una esposa. El recuerdo de las piadosas mujeres que acompañan a Jesús en su apostolado desde 8:1 de Lucas, ¿se acuerdan de María Magdalena, de Juana y de Susana y de otras muchas? Y que van a estar hasta la cruz y hasta la sepultura y hasta la resurrección. Son personas que no tuvieron una relación de esposo-esposa, sino personas que, oyendo el evangelio, quisieron ser discípulas de Jesús,
También Pablo las va a encontrar en el camino. Acuérdense de Lidia. Sí, los que estudiamos el año pasado, el semestre pasado, el libro de los Hechos de los Apóstoles, a Lidia se le encuentra Pablo allá en Filipos. Lidia es una vendedora de púrpura, es una comerciante, pero hoy a Pablo le emociona la forma de hablar de Dios. Se convierte, se hace predicar el evangelio y después presta su casa, porque allí en Filipos no se menciona la presencia de una sinagoga. Presta su casa para que sean las reuniones allí. Podríamos decir que la llamada posteriormente Domus Ecclesiae, o sea, la casa de la iglesia, empieza en Filipos. Y empieza con una mujer generosa que se llamaba Lidia. Bueno, el recuerdo de estoy hablando de las piadosas. Ciertamente en 9:14 defiende el derecho de que tiene el apóstol a comer, beber o a casarse, como lo hacen los otros apóstoles. Pero por dedicarse totalmente a Dios, ya lo explicó en el capítulo 7, es mejor renunciar y así dejar bien abiertas las puertas de la salvación. Entonces renuncia a derechos que en justicia tendría, como casarse, comer y beber a expensas de su trabajo, pero por el evangelio no lo hace. En otras palabras, váyanse grabando la idea de que más allá de la justicia está la caridad. La justicia es la base indispensable para llegar a la caridad. Nadie podría ser, de un voluntariado, vamos a decir, ya aplicando las cosas a la pastoral de nuestro tiempo, de un voluntariado de generosidad con los demás, si no hubiera arreglado el problema de justicia en su vida y en su casa. Se necesita entender eso. Los versos del 6 al 14, si me hacen favor de leerlos, alguien. 6 al 14. Allí mismo, estamos en el 9, ¿no? Solo Bernabé y yo estamos privados del derecho de que la comunidad corra con nuestro sustento. ¿Qué soldado tiene que cubrir sus propios gastos? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de su leche? No penséis que esto es solo mi opinión, pues lo dice también la ley. Porque está escrito en la ley de Moisés: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es que se preocupa Dios de los bueyes? ¿No lo dice más bien por nosotros? Cierto que se escribió por nosotros, pues el que ara debe hacerlo con esperanza, y el que trilla lo hace con la esperanza de recibir su parte. Y hemos sembrado en vosotros bienes espirituales, ¿qué menos que recojamos de vosotros bienes materiales? Si otros tienen estos derechos sobre vosotros, con mayor razón los tendremos nosotros. Sin embargo, nunca hemos hecho uso de ellos. Al contrario, todos los soportamos para no crear obstáculos al evangelio de Dios. ¿No sabéis que con eso basta, está bien. Creo que ya se entendió la argumentación de Pablo. Aquí en el verso 9 está ese dicho que viene del Deuteronomio 25:4. Por favor, corríjalo ahí en su ¿cómo se llama? En su libro, porque el dedo se equivocó. En lugar de 24:5 es 25:4. Deuteronomio 25:4 en el tercer párrafo de la página 86. Es el dicho que viene desde el Deuteronomio. Dice aquí,
nadie le tapa la boca al buey que tritura, aunque ya traducido prácticamente a refranero popular, nadie le pone bozal al buey que ara. Y luego pregunta, y luego dice, si es pregunta, aquí tiene el punto y coma, pero ¿no es acaso que Dios se preocupa de los bueyes o está hablando de los bueyes? No, está dando un ejemplo. Ese refrán tiene un contenido humano. Vamos a leer ¿cómo se llama? El comentario. Como todo obrero, también los apóstoles tienen derecho a vivir de su trabajo, es decir, según las preciosas metáforas militares y campiranas. Acaba de usar dos metáforas, una del mundo bélico y otra del campo. El que siembra tiene derecho a sus frutos, a ser retribuido por aquellos por quienes consumen sus energías y su tiempo. Eso es el trabajo. El trabajo es eso, gastar energía y tiempo en la promoción de los demás. Sorprende que se nombre a Bernabé con quien Pablo, después de Hechos 15:39, había separado caminos. Eso ya lo dije. La recompensa del trabajo no solo va de acuerdo con la ley natural, sino también con la mosaica. Quien soporta los esfuerzos y sacrificios de su profesión tiene siempre la esperanza de una justa recompensa. Todo esto lo argumenta el escritor desde las analogías sacadas de la vida de la misma palabra de Dios, Deuteronomio 25:4, cuya explicación ofrece de inmediato. Siguiendo el desarrollo ascensional del texto, el emisario de la carta aclara: si esto sucede con el mundo de los bienes materiales y nosotros sembramos bienes espirituales, es decir, de una calidad mejor, si los que trabajan para ganar el pan de cada día saben que tienen derecho por la energía que ya gastaron y ya aplicaron en ese trabajo, ¿cuánto más nosotros que trabajamos para promover la vida del Espíritu? ¿No nos mereceríamos al menos nuestra manutención? Si los corintios pagan estos requerimientos de la vida social, los apóstoles que les hemos predicado la verdad, ¿no tendríamos ningún derecho a una recompensa? Fíjense bien, no se pierdan. No estamos defendiendo el derecho como tal, porque Pablo parte de explicar el derecho que tiene todo trabajador a la recompensa de su trabajo, para después venir en la última parte a hacer el verdadero argumento de la caridad, por encima de la justicia. Cuando hablo de derecho, hablo de justicia. Pero por encima de la justicia, dice Pablo, está la caridad. Y abajo, en el último párrafo, sin embargo, y esta es la sístole de toda la argumentación insistente. Quiere decir sístole. Existen dos palabras que debes conocer bien. ¿Cómo se llama? La sístole es cuando se empieza la argumentación a bajar, es decir, a hacer la aplicación concreta a la vida misma, ¿me entiendes? Y la diástole es la ascensión argumental. La diástole es el despego del avión y la sístole es el aterrizaje. Empieza a aterrizar Pablo ya. Sin embargo, y esta es la sístole de toda argumentación insistente, no hemos querido hacerlo como uno de nuestros derechos, aunque hemos soportado todo. O sea, nosotros no estamos cobrando esos derechos y lo hemos soportado todo. No queremos empañar el éxito del Evangelio. Pues a lo mejor ya había habladurías, porque desde el 1 Tesalonicenses capítulo 2, ya se había dedicado Pablo desde el principio de su primera carta a defender su situación de que no cobraba. Porque expliqué yo allá, tenía miedo de que fuera mal interpretado.
de que dijeran que andaba predicando para ganarse la vida. Y Pablo dice, no, yo vengo con ustedes porque tengo un mandato de parte de Cristo. Porque mi alegría ahora es llevar personas a Dios. Yo tendría, voy a regresar al argumento, yo podría tener derecho y exigir la manutención gratuita de quienes he servido, pero no lo hago porque no quiero desvirtuar el evangelio. Porque muchos filósofos del tiempo buscaban alumnos para que estos alumnos les pagaran su inscripción. Dice, yo no quiero eso. Pues a lo mejor ya había oído hablar mal de la gente y pensaba, y por eso se defendió desde el capítulo 2. Por otra parte, acuérdense que él va a mandar a hacer una colecta. Y las colectas tienen a veces habladurías en torno. Y esa colecta va a ser para los fieles pobres de Jerusalén. Y así a veces la gente suele hablar. Cuando se trata de dinero hay que tener las manos muy limpias porque la gente suele hablar. Por eso en alguna misa dije que todo el que tenga dinero ajeno debe tener un informe de entradas y salidas con fechas y todo. Aún la madre superiora o la madre ecónoma. Porque en todas partes hay problemas, hasta en el Vaticano. Ha habido siempre problemas con dinero, de gente descuidada. Bueno, entonces, dejado eso aparte, que eso es muy importante también, pues a veces la gente, tratándose de dinero, siempre está dispuesta a criticar. Bueno, y el mismo Jesús, capítulo 10, verso 10 y 20, 10 de Mateo, habla del obrero que merece su salario. Pero recuerden, estoy hablando de Mateo 10, 10. Pablo sabe perfectamente, porque Pablo sigue a Jesucristo. Lo primero que allí les pide Cristo a sus discípulos cuando los manda a predicar y les dice, sed prudentes como las serpientes y sed ¿se acuerdan de ese texto? Lo primero que les pide es que se abandonen en la divina providencia, que ciertamente nunca les va a faltar nada, que no lleven 2 túnicas, que no lleven una bolsa con comida para el día siguiente. La providencia es el abandono total en manos de los demás. Pablo conocía el texto también. Y en el último párrafo, la declaración del verso 15 es muy clara. Su reflexión actual no es para provocar la ayuda, la expresión verbal que Jeremai aclara que no ha usado de este derecho. Es perfecto pasado que traduce en una acción continuada hasta el presente. Voy a tomar el texto griego porque así podremos entendernos mejor. Estoy hablando del verso 15. Estamos siempre en el 9, no se pierdan. El verso 15 del griego dice, ego de ume que Jeremai. O sea, pero yo no he hecho ningún uso de todos estos derechos. Como los escribí estas cosas, pues escribí estas cosas para que para que me tuvieras como tal. Mejor sería morir. To caugema, mi gloria, que nadie me la quite, que nadie la aniquile. Udeis, que no sé, que nadie la aniquile. Si pues evangelizo, no es para mi gloria. Tengo necesidad. Se me ha establecido la necesidad de predicar.
Y luego dice, Guaygar moi estin, earme evangelizomai. Guay es la misma expresión que encontramos en Mateo 23, perdón. Es del ay de los fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, esa expresión, guay. Ay de mí, guay gar moi, sino evangelizar. O sea, yo no ando evangelizando por mi cuenta. Yo tengo un mandato de evangelizar y por lo tanto yo no tengo necesidad tampoco de ¿cómo se llama? Es mi deber. Ay de mí si no evangelizar. Y vuelvo a leer la nota. No está dispuesto a renunciar a esta gloria de predicar gratuitamente, pues este honor el apóstol no lo pone en el hecho de predicar, ya que lo considera su deber moral, muy serio, de allí las exclamaciones, sino que lo pone en los trabajos y penalidades que sufre por llevar la buena nueva a todos los pueblos, y para llevarla como obediencia a un deber recibido, pues la salvación no tiene precio. Él dice que él anda predicando por un mandato directo de Cristo, que por lo tanto no vende la salvación, porque la salvación no tiene precio. Y estoy aquí citando a Lucas 17:10. Si predicar o dejar de hacerlo estuviera a su libre arbitrio, Pablo podría hacer valer ciertos derechos, pero como se trata de una tarea que se le ha encargado, como a los viejos profetas, acuérdense que a Jeremías Dios lo escogió para que fuera a predicar, capítulo 1, verso 4, y Jeremías se defendió y decía, no, Señor, yo soy un muchacho, yo no sé hablar, manda a alguien que pueda hablar de más. Y sin embargo, Dios dijo, no, es a ti a quien he elegido. No te preocupes, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Y tratándose de Amós, capítulo 3, que es la vocación de Amós, acuérdense la imagen aquella preciosa que usa el profeta. Rugió el león. ¿Quién no tendrá miedo? Me habló Yahvé. ¿Quién no le va a obedecer? Para decir que él tuvo una visita, una visión de Yahvé, donde le pedía que fuera su profeta. Y lo está comparando con el rugido de un león. O sea, también entonces Pablo entiende que si a él le pasó algo en el camino de Damasco, si tuvo esa experiencia, estoy usando el texto del documento Puebla que los seminaristas ya han escuchado muchas veces. Para poder ser apóstol de Cristo, se necesita haber tenido una fuerte experiencia de él, conocer bien la persona y la predicación de Cristo, y haber entablado una relación personal con él, que se manifiesta en la plegaria y en el amor diario. Versos del 19 al 23, alguien que los lea, por favor. 19 al 23. Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los que más que pueda. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aún sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, como quien está sin ley, para ganar a los que están sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho con todos para salvar a toda costa a algunos. Ya está ahí. Gracias, porque creo que con eso se entiende lo que está diciendo Pablo. Está en el núcleo mismo de la argumentación. Este es el núcleo, esa es ya la aplicación concreta a la gran lección que está dando Pablo. Yo me hice débil con los débiles, dice el verso 22. Dice, así dice, yo me hice débil con los débiles, egenomen tois
astenés. O sea, yo me hice débil con los débiles, para que todos los débiles también tuvieran la oportunidad, para que con todas estas cosas todos pudieran llegar a la salvación. Usa el verbo sozo, que significa salvarse. Entonces, la expresión débil con los débiles es una expresión que viene a abultar el peso de las enumeraciones. Pero también seguramente se refiere a los principiantes y sencillos, que aún carecen de un adoctrinamiento más sólido y que a lo mejor son también personas pobres, carentes de horizontes más amplios. Cuando habla de ganar a algunos, tal vez refleja una reserva modesta o una experiencia amarga de haberse sentido rechazado y hasta odiado por otros. Pero siguiendo el verso 23, entendemos que Pablo ha renunciado a todas las recompensas humanas, pero jamás a la esperanza de encontrarse con Cristo. Entonces, esta es ya la aplicación concreta. Ya dejemos el asunto de los derechos. Ahora está hablando de las renuncias que ha hecho. Está hablando de que se ha hecho débil con los débiles. Se ha hecho judío con los judíos, aunque ya no pertenece a la raza judía y lo sigue amando, porque después nos lo va a decir en la carta a los romanos a lo largo de 3 capítulos, del 9 al 11, el gran amor que siente por su raza, que inclusive va a decir, me gustaría sentirme anatema, es decir, separado de Cristo, con tal de que toda mi raza regresara a Cristo. Hasta allá llega el amor por ellos. Sin embargo, dice, me hice judío con los judíos. Es como si fuera yo cumplidor de la ley para que simplemente para atraerlos a Cristo. Y me hice pagano con los paganos. Me acerqué a todos. Es decir, en otras palabras, Pablo habla del horizonte abierto que tiene para llevar a Cristo a todo mundo. Lo que hoy llamaríamos en inglés el open mind, o sea, de mente abierta, para, sin renunciar a mis convicciones, poder dialogar con cualquiera, con tal de ganar a Cristo. Ya nos dijo arriba, ay de mí si no evangelizare. Entonces junten todo eso para que entiendan quién es Pablo. De los versos 24 al 27, por favor, empezamos también para terminar ya. 24-27. ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la aventura, y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo. No sea que, habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Perfecto. ¿Quién leyó? Bien, gracias. ¿Qué cosa es el pugilato? El pugilato es un concurso. No. Es una contienda. Sí, es una contienda, pero en concreto, ¿qué es el pugilato? ¿Qué es un púgil? En español. Una contienda. Un boxeador. Es un boxeador. Nosotros le llamamos boxeador porque ya nos acostumbramos a depender de la lengua, de las lenguas anglosajonas. No, un púgil en español, que viene del griego mismo, porque nuestra cultura es mediterránea, no es sajona. Un púgil es alguien que lucha con otra persona mediante sus puños. Es imagen. Acuérdense que Pablo es un hombre de 2 mundos. Maneja las imágenes del mundo judío y maneja las imágenes del mundo, ¿cómo se llama? También ¿cómo se llama? Griego.
Ahora el escritor va a cerrar su mensaje con una serie de imágenes deportivas. El pugilato, entendido como deporte, aplicándolas primero a los corintios, cuya afición por el atletismo era extraordinaria. Aparte de los Juegos Olímpicos, los corintios celebraban cada año los Juegos Sísmicos, es decir, acuérdense que Corinto está sobre el istmo que se trozó para que pasen los barcos. Acuérdense bien de su geografía, dónde está Corinto, ¿me entienden? Bueno, había juegos cada año, entonces él quiere, valiéndose de las cosas que le interesan a la gente, hacer imágenes. Todo pastor debe hacer imágenes con el mundo de su tiempo, con tal de que la doctrina sea la misma. Pablo está aplicando lo que sabe de imágenes que le interesan a su público. El que todos corran y solamente uno reciba el premio no es la mejor imagen, ya que para el mensaje no es tan exacta, ya que Pablo se refiere e invita a que todos corran para que todos ganen, a diferencia de la corona de laurel que se daba al vencedor, que al final se marchitaba. Aquí hablamos de poseer los bienes eternos, no sujetos a ninguna descomposición. Entonces, esfuércense. En el fondo se está manejando la imagen un poquito no tan buena de Pablo, pero se está manejando esto. Si un púgil o uno que participa en los Juegos Olímpicos se esfuerza tanto por dar resultados, y son resultados que al final de cuentas solo lo obtiene una persona, y es una corona de laurel que al final de cuentas pues se pudre, se cae, se seca. ¿Cuánto más os debéis esforzar vosotros, corintios? Porque vosotros estáis participando, diríamos así, trasladando la imagen, no de unos juegos materiales, no para ganar marcas humanas, sino los valores eternos, los que no se acaban, los que no están sujetos a descomposición. Ahora él mismo se proyecta en la pantalla de su escrito como ejemplo, no solo con relación a las carnes inmoladas a los ídolos, porque ese es el tema, no nos hemos ido, está iluminando el tema, todavía no llegamos al final, en cuyo contexto estamos, sino abriendo más los horizontes. Se refiere a la ascesis y mortificaciones propias de la existencia cristiana. La vida del espíritu supone ejercicios. La palabra, dije yo que la palabra griega askeo significa ejercitarse. En latín se dice exercere, de donde viene la palabra ejercicios espirituales. Y aquí Pablo está hablando de las privaciones que conlleva la vida espiritual. Que esas deben ser, como yo les suelo aconsejar a la gente, deben ser paralelas a la unión que tengas ya con Dios. No exagerar en las renuncias, si no van acompañadas de una unión cada vez más cercana con Dios. El apóstol se ufana de poderles decir a los suyos que es una atleta y luchador de todas formas en la carrera y pugilato. Es enemigo de su propio cuerpo y de sus pasiones, a las que quiere someter al ejercicio constante y violento. Pues si busca con tanto ahínco la salvación de los demás, me quedo un poquito en silencio. Si busca con tanto ahínco la salvación de los demás, él también quiere asegurarse contando con su fe y la gracia de Dios. No sea que, habiendo buscado la salvación de los otros, se descuide o descuide su propia salvación, se descuide a sí mismo. Él también se esfuerza, él también está en la lucha diaria y acerca cada vez más a Cristo. Y ya la terminación, pues es tan fácil, está acá en el capítulo 10, verso 23. O no, desde el 12, desde el 12. A ver, alguien que lea, allí con eso terminamos. 10, 12.
estoy viendo bien. 10:14, perdón. 10:14. Con eso terminamos. Por eso, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a personas sensatas. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces, si el pan es uno solo, también nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Ahora, bríncate un poquito y vete al 23. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo ayuda a construir la comunidad. Que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Comed todo lo que se vende en el mercado, sin plantearos cuestiones de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo cuanto contiene. Si aceptáis la invitación de un infiel, comed todo lo que os ofrezca, sin plantearos cuestiones de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio, no lo comáis, en atención al que lo advirtió y por motivos de conciencia. No me refiero a tu conciencia, sino a la del otro. Pues ¿cómo va a ser juzgada la libertad de mi conciencia por una conciencia ajena? Si yo como algo dando gracias, ¿por qué voy a ser reprendido por eso mismo que como? Entonces, espérate tantito. Termino diciendo, aquí está ya la terminación, ya está el aterrizaje del avión, como decía, ya está la sístole. Entonces, si yo, que tenía derechos a cobrar por mi trabajo, a comer de los frutos de la viña que sembré, renuncio a ella para que no sea malinterpretado por la gente, que crean que yo ando vendiendo la salvación, y lo hago por amor a Cristo y por amor al Evangelio. Yo les pido a ustedes que me preguntan qué hacen cuando van al mercado, que si pueden comer las carnes inmoladas a los ídolos. Lo mejor sería que no lo hicieran. Ya bien sabéis que los ídolos no son dioses, así que no quedaríais comprometidos con ello, ¿me entienden? Pero en función del buen ejemplo, especialmente con los débiles, ya había dicho él que se había hecho débil con los débiles. Especialmente el débil quiere decir los que apenas andan dudando de si entran o no entran al cristianismo, de si se bautizan o no se bautizan, o ya se bautizaron y todavía no tienen una formación muy completa. En función de ellos, o en función de los paganos que les inviten, sabiendo que ustedes pues deberían no participar de esas carnes inmoladas a los ídolos, en función del buen ejemplo, aunque tendríais derecho a comer de todo, porque todo lo que se produce en esta tierra todo lo comestible no está prohibido. Acuérdense que Cristo acabó, porque Pablo va siguiendo a Cristo. Acuérdense que el capítulo 7 de Marcos, por ahí lo ponen por favor en su nota, porque con eso se van a ilustrar más. ¿Qué cosa está prohibido? Nada. A pesar de que Levítico 11, 12 y 13 prohíbe muchísimas cosas que comer, la dieta del judío sigue siendo hasta ahora todavía especial. Cristo abre las puertas con aquel principio que dice, ¿se acuerdan ustedes? Que decía yo allá en clase, le digo, este principio todavía de Cristo ni siquiera en Cholula lo entienden. Lo decía por jugar un poquito con mis amigos de Cholula. Pero el principio dice que nada, no mancha lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. O sea, puedes comer lo que sea, no hay problema. Si quieren, coman la carne inmolada a los ídolos. Pero por caridad con los más débiles, absténganse. Porque si yo me abstengo por no escandalizar
por no confundir a los paganos de cobrar o de vivir de la recompensa de mi trabajo, y todo lo hago por amor al Evangelio y el amor a Cristo, les pido a vosotros que hagáis lo mismo. Y termina con una conclusión, a ver si tú mismo la lees, por favor, es chiquitita, es una conclusión de unos 2 versitos. Por tanto, siempre que va a haber una conclusión final, siempre dice en el griego, déjame ver el griego cuál, pero generalmente es el verso ¿qué? 31. Sí, en el verso 31, déjame encontrártelo. Verso 13, verso 14, verso 23 es donde estuviste leyendo, verso 31 ya lo tengo. 21. Un estiete. Adelante. Por lo Ya tanto, comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Lo mismo que yo, que me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés, sino el de todos, para que se salven. muy bien. Ese es el resumen final de todo lo que aprendimos hoy. Está perfectamente bien resumido por Pablo. Si quieren oír la frase, eite un estiete, eite vinete, eite ti poyete, panta eis doxan tu poyete. Sí, ya, pues, se dice, pues, ya comáis, ya bebáis, ya hagáis alguna otra cosa, todo hacedlo para la mayor gloria de Dios. Panta eis doxan teu poyete. Panta eis doxan teu poyete. Hacerlo todo para la mayor gloria de Dios. Entonces, no sé si quedó alguna duda, por favor. Desde ustedes la palabra. Ya terminamos. La próxima vez nos toca hablar de la Eucaristía en Pablo. Para el martes nos toca la Eucaristía. ¿Preguntas? ¿Ninguna? O sea, ya en la práctica, pues, se les pueden ocurrir a ustedes más cosas porque pues, ustedes están bien metidos en la vida normal de todos los días. Si yo, ¿cómo se llama? Escandalizo, aunque sean cosas buenas, pero parezcan malas, por amor a los débiles, aunque tengo yo derecho a tomar decisiones en mi vida, dejo de tomarlas para que no se escandalice la gente, para que los débiles, los más necesitados, sean bien edificados y también encuentren a Dios. Eso sería la conclusión de todo esto. Como vimos, no se trata de una gran tesis teológica, pero se trata de una práctica muy grande. La frase que puede resumirlo todo es: por encima de toda justicia está la caridad. Por encima de toda justicia. O la base de la caridad será siempre la justicia. La caridad no se puede hacer caridad si no tiene las bases de la justicia. Pablo, pasando por las bases de la justicia, llega hasta la caridad perfecta, de hacerse débil con los débiles, de hacerse judío con los judíos, pagano con los paganos, con tal de ganar a Cristo, con tal de que su evangelio no se predique inútilmente. Y ay de mí, si no evangelizaré. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Padre, yo le quiero preguntar si los recursos que usa Pablo, de los que nos hablaba hasta hace 8 días,
es muy parecido a la literatura sapiencial, porque en la literatura sapiencial nada más que ahí son dípticos nada más, pero también son paralelismo, y son también tres, es sinónimo, complementario y contrario. Y acá son tres, porque aquí está usted hablando de un quiasmo que ya no es díptico, sino es de tres, por eso A, B y A. Y en los otros nomás el A arriba y el A abajo le contesta. Es sinónimo o contrario o complementario. Gracias. Así está abierta la literatura sapiencial. Sí. Gracias. Mire, Pablo es un judío y lo va a ser siempre. Nadie puede salirse de su cultura. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos morimos dentro de una cultura. ¿Por qué ustedes, las mujeres, traen aretes? Porque la cultura en la que viven les dice que así se ven bonitas. Porque nosotros los hombres, a mí me gustan, ahora no tengo, pero normalmente me gustan las corbatas. Yo pienso que una corbata es una tontería, es un trapo colgado, pero me gusta. La corbata se inventó en Croacia. Somos hijos de la cultura, ¿me entienden? Y Pablo va a ser hijo de su cultura siempre. Y desde el punto de vista literario, dado que él es un hombre de letras, porque él fue estudiante, conoce bien el paralelismo. Y el paralelismo, cuando hablo de paralelismo, hablo de dos versos, un díptico, como usted decía, perfecto. Hablo de dos versos que tienen como objeto enunciar el mismo mensaje con palabras distintas. La idea es un recurso literario. La idea es que se le quede bien grabado, que no se olvide. Dios es misericordioso, primera palabra, y perdona todos los pecados, segunda frase. ¿Qué está diciendo? Lo mismo, pero nada más que con palabras distintas. Ese es un paralelismo, pero hay paralelismos que después fueron creciendo en forma artísticamente muy hermosa, ¿no? Y el más usado por Pablo, casi siempre Pablo usa el paralelismo de argumentación fuerte, que se hace siempre sobre es un paralelo, es un díptico, pero nada más que abre uno de los enunciados, lo abre en dos partes. Por eso, si se fijan, yo no dije A, B y C, no dije así. Dije A, B, A', porque se está abriendo el mismo enunciado del principio, se cierra abajo. Si ustedes se fijaron, me hicieron favor de leer la terminación de todo el problema. Acuérdense que la B es la iluminación teológica. De repente dice, oye, estamos hablando de las carnes inmoladas a los ídolos, y de repente Pablo empieza a decir que él no cobra por andar predicando la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Como que no lo entiendo. Sí, pero bien argumentado, después sigue diciendo, yo tendría derecho a eso, pero renuncio, porque quiero ganar a Cristo, a muchas gentes para Cristo. Así que, y regresa después, letra A', regresa después diciendo, así que podéis comer de todo cuando vayáis a los mercados, podéis comprar de todo, sabiendo que los ídolos no son nada, pero si está de por medio el escándalo de los débiles, absteneos por amor, es decir, por caridad, como yo lo hago. Entonces está usando, es el mismo díptico, pero la primera frase está partida en dos y se hace argumento. La primera es planteamiento del problema, juicio del problema y conclusión del problema. Y luego todavía sabe que le dejo como tarea que lean ¿cómo se llama? Juan 6:40.
Ese es un quiasmo ya de 5 partes, que gira en torno a la misma idea. Les doy las pautas, si ustedes se han de acordar. El verso 38, sáquenlo fuera, y después hagan los paralelos en medio. Hagan ese ejercicio y les va a gustar. Juan 6, 36 al 40. Saquen el verso 38 fuera, para que vean que el verso 38 es el eje central de los otros 4 versos. Son 5 versos montados en un paralelismo que se llama quiasmo, pero es lo mismo. Paralelismo lógico en espiral. Sí. Gracias, güera, está muy bien. ¿Alguien más? No debo decir güera, güerita. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Ya todo quedó bien claro? Es que hoy no había grandes cosas teológicas. Para de que 8 días sí, ya va a estar todo lo de Eucaristía. Pero esto es muy importante. Esto es muy importante porque es la práctica misma, pues, de la vida de fe. Acuérdense que inclusive de repente, porque Pablo es así de desordenado, acuérdense que es muy desordenado en su pensamiento. De repente le brotan otros pensamientos y es tan rico él que los mete. Dice, dice, también me esfuerzo. Eso ya es de su cosecha, dice, y saca las imágenes del pugilato. Así como en los Juegos Sísmicos o en los Juegos Olímpicos, las gentes se abstienen de muchas cosas para poder llegar a ser campeones y se ganan una corona de laurel que se marchita. Yo me esfuerzo también. Yo también soy púgil de Dios y trato de poner a raya mis pasiones para poder vivir espiritualmente. No sea que después de predicar la palabra de Dios y después de llevar muchos al Señor, yo quede descalificado. Eso está precioso, eso es muy bello. Y eso es para todos los asesores y para los futuros sacerdotes. Para todos nosotros los cristianos, para todos. Tenemos que fijarnos un poquito si también estamos luchando interiormente por crecer dentro de la vida espiritual. Y la vida espiritual es el acercamiento cada vez más a Dios y el alejamiento cada vez más de las cosas. Eso no lo inventé yo. Eso se lo estoy copiando a Tomás de Aquino. La conversión es acercamiento a Dios y alejamiento de las criaturas. Eso no es mío, eso es de Tomás. ¿Alguna pregunta más y cerramos? Nomás una más. Ya cerramos. Bueno, les van a mandar, para los que quieran, el texto de Leonardo Boff sobre el matrimonio. Lo leen, lo tratan de entender. Si tienen alguna pregunta me la hacen después. Si quieren hacerle pues ponerlo en un cuadrito por ahí en su casa, pues está bonito, es un texto bonito sobre lo que es el matrimonio, que al final de cuentas podríamos decir como conclusión, es un ensayo para encontrarnos con el amor con mayúscula. A lo mejor estoy sintetizando en una forma muy prosaica las frases preciosas de Boff, pero está bonito. Y les van a mandar los mapas que el señor Miguel Ángel de la Garza nos hizo favor de mandarnos para que las tuvieran, los mapas de los viajes de Pablo, para que los tengan a colores más grandes que los que están en el libro. Los que los quieran, pues les llegarán y guárdenlos. Muy bien, se le agradezco mucho a don Miguel Ángel su trabajo. Entonces se les va a mandar eso. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra cosa que quieran decir? Y si no, nos despedimos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Nos vemos el martes. Si pueden leer el capítulo 11, verso 17 y siguientes, es la Eucaristía. Vamos a hablar de la Eucaristía. Sí, padre. Invitamos también al hermano Omar al curso de griego. Sí. Invitar al hermano Omar al curso de griego.
¿cómo se llama? Hay en el curso de griego, acuérdense, con Anastasio, los sábados a las 5, los que quieran, porque pues yo a veces cuando tengo necesidad de que se quede más grabado, vamos al texto original, y yo con que sepan leer me basta, porque lo demás pues yo lo traduzco, no hay problema, ¿sí? Y me gustaría que supieran leer griego, y van a saber leerlo, ¿me entienden? Y va a ser muy hermoso cuando ya puedan leerlo. Y vamos a escribir a quién. No, invitarlos a todos. Bueno, sí. Curso Al de curso de griego. griego. Bueno, nos vemos pues. Que Dios los bendiga. Gracias, padre. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas tardes. Gracias.